Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Amén. Qué bendición de estar junto a ustedes, mis amados hermanos. Contento de estar aquí en la Radio Fe en este precioso día, jueves 24 de julio. Ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Saludamos también ahí a nuestro hermano Steven en los mandos técnicos. Y hermano, contento porque estamos con un día pero bellísimo de parte del Señor acá en Santiago de Chile para la gloria del Señor. ¿Ya? Esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual, 55 minutos por allí. Vamos a estar compartiendo con ustedes este tiempo de bendición. Así que aprovechemos, mis amados hermanos, este tiempo que el Señor nos da para poder compartir la gloriosa palabra del Señor. ¿Ya? Esta palabra, hermano, es absolutamente gloriosa. ¿Ya? O sea, no es simplemente una palabra, no, es la palabra, hermano, gloriosa del Señor. ¿Ya? Esta palabra que sana, que liberta, que renueva, que hace... hermano, tanto en nuestra vida tenemos que valorar la palabra del Señor, y es por eso, hermano, que nosotros damos ese énfasis a este programa radial, hermano, en la palabra. O sea, colocamos el énfasis en la gloriosa palabra del Señor. Así que, hermano, aprovechemos este tiempo de bendición espiritual para nosotros compartir este tiempo de estudio de la palabra. Hoy día también vamos a estar respondiendo una pregunta bíblica que nos estuvo realizando nuestra hermanita Karen de allá de Houston, Texas. ¿Ya? Así que hoy día vamos a estar compartiendo la respuesta a esa pregunta que nos estuvieron realizando el día domingo. ¿Ya? El día domingo en la tarde. Así que dispongámonos a poder a aprender de la Escritura, de la palabra del Señor. Y mis amados hermanos, déjenos sus saludos, sus comentarios en esta primera etapa para poder, hermano, aprovechar bien el tiempo. ¿Ya? ¿Qué le parece, mis amados hermanos, si vamos a la cortina de la oración? Es su programa Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde, 7 minutos. I felt his presence. Amantísimo Dios, en este momento queremos darle gracias. Quiero darle gracias por haberme dado la bendición de trasladarme desde otra comuna, Padre mío, hasta acá, hasta la comuna de la Florida, para compartir la palabra de Dios en nuestro programa Doctrina Apostólica. Padre, use mi vida a pesar de mis
limitaciones, a pesar, Padre mío, de mis incapacidades. Úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea glorificado. Deme palabra de sabiduría, palabra iluminada, palabra rema a mi espíritu. Deme pedagogía del Espíritu, del glorioso Espíritu Santo, para poder, Padre mío, enseñar de acuerdo a su perfecta voluntad. Padre, bendíganos en este hermoso tiempo, para la gloria de Dios, sane, liberte, restaure, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Angels all around, let us pray. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Qué bendición, mis amados, estar junto a ustedes. Déjenos sus saludos, sus comentarios, y vamos a estar entonces respondiendo esta pregunta bíblica ya pronto. Vamos a estar leyendo algunos comentarios. Nuestro hermanito Isaías Pulgar nos dice: hola, mi hermano Richard, que Dios le bendiga mucho y que Dios le use en este día con denuedo, amén, con valentía espiritual. Desde acá de Panguipulli, con harta lluvia. Mira, ya ustedes tienen lluvia y aquí tenemos un cielo pero hermoso. Pero atento a la palabra y compartida la bendición. Gracias, mi hermano Isaías, por compartir el programa en sus redes sociales. Usted puede hacer 3 actividades que no le demandan prácticamente ningún esfuerzo. Ya usted le da un like a esta publicación, deja su comentario, nos saluda. Hay gente que participa, que está conectada y nunca deja un saludo, un comentario, nada. Entonces usted le da un like, deja su comentario y luego lo comparte en sus redes sociales, y de esa forma nos ayuda a que el programa pueda llegar a otras personas, ya, para la gloria de Dios. Así que saluda a nuestro hermano Isaías para allá, para el sur de Chile. Nuestro hermano, nuestra hermana, ya puede ser nuestra hermana Cintia, nuestro hermano José, o ambos, ya nos escriben: buenas tardes, mi hermanito Richard, que nuestro Señor lo bendiga en gran manera. Amén. A usted, a su esposa y a todos mis hermanos en sintonía. Amén. Atentos desde Puente Alto. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos en Cristo de allá de Puente Alto. ¡Qué bendición! Dios bendiga enormemente a nuestros queridos hermanos. Nuestro hermanito Iván nos dice: Dios le bendiga mucho, mi amado hermano Richard, que el Dios Trino le use en gran manera. Amén. En esta tarde, para gloria del Señor, como una de los espejos, compartido el programa. Gracias, mi hermano Iván. Ayer estuvimos predicando ahí en la plaza, hermanos, de Puente Alto. Oiga, qué manera de moverse, hermano, el diablo y los demonios en contra de la predicación. Una cantidad de gente, hermano, de indigente, lanzando garabato, improperio, hermano, otros interrumpiendo, otros gritando. Se pasaron ayer. Realmente el diablo, hermano, usó lamentablemente a sus títeres para oponerse fuertemente a la predicación. Y por otro lado, hermano, habían unos tipos tocando cumbia, hermano, ahí, tremendo. Gracias al Señor que a unos 10 minutos de la predicación de la hermanita Francesca, el Señor se los llevó de ahí. No aguantaron y tuvieron que irse. Ya, pero tremendo, hermano, la oposición a la palabra, pero fue una bendición porque también pudimos conversar con personas, ministrar gente. Habían unas personas que en medio de la prédica querían conversarme, querían discutirme, querían darme su punto de vista. Y yo le dije: no, yo no te puedo atender ahora, yo estoy predicando. Ya, así que ahí seguimos predicando, hermano, y una maravilla. Ahora hay gente que la oposición le incomoda. Tienen oposición, le lanzan un garabato, le tiran un palabrazo, eso lo incomoda, y algunos incluso los inhibe, es decir, como que quedan sin capacidad de reacción, no saben qué decir, no saben cómo responder, y después quedan como se diría acá en Chile, achacados, o también se podría decir desmotivados. Pero ¿sabe qué, hermano? A mí me ocurre algo contrario. Yo quedo, hermano, pero
Quedo más prendido, hermano. Quedo más prendido. ¿Sabes que cuando ocurren esas cosas, hermano, yo, hermano, quedo más contento, hermano, cuando hay oposición? Porque sé que si el diablo, que el Señor lo reprenda, se levanta en contra de la predicación, es porque la predicación, hermano, está siendo expuesta bíblicamente y con la autoridad del Espíritu Santo. Así que, hermano, verdaderamente nos deleitamos tanto ayer predicando la palabra del Señor, y yo realmente hasta la fecha no comprendo cómo hay gente que son predicadores de salón. Ayer estamos compartiendo con un hermano ya que conocemos hace tiempo atrás, y ¿sabe a qué hora se pone a predicar él? Cerca de las 10 de la noche, y anda caminando. Por ejemplo, se va a predicar a la plaza de Puente. Después se va a predicar a los alrededores de la plaza de Puente. Después va y le predica a alguien de persona a persona. Se pone en un paradero y se pone a predicar en el paradero de micro. Y anda con el Señor nomás. Predica hasta las cerca de 4 o 5 de la mañana. Ese sí que es un pentecostal, hermano. Ay, qué me gocé ayer cuando me lo encontré. Se quedó con nosotros en el punto. Nos pusimos a conversar. Ahí lo vi clamando, reprendiendo a los demonios que se oponían. Y después que nosotros terminamos nuestro evangelismo, nos quedamos conversando un ratito con él. Y él desde ahí en adelante se iba a poner a predicar, y creo que el día de ayer iba a estar predicando hasta cerca de las 4 de la mañana. Imagínate tú. Claro, no grita tan fuerte como nosotros porque tiene otro tono de voz, pero hermano, ahí está. Imagínate, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Oye, hay que echarle, hermano, para estar 5 horas en la noche exponiéndote a los curados, a los indigentes, a los ladrones, a la gente que anda ahí, no sé, carreteando en su mundo. Hay que echarle, hermano, para estar predicando. Realmente hay que echarle para estar predicando, hermano, a la hora de la madrugada. Así que Dios bendiga a nuestro hermano. Y hay tanta gente, hermano, que nosotros tal vez no ubicamos, que hacen un trabajo de predicación en la calle verdaderamente excepcional, hermano. Así que no debemos dejar de orar, especialmente los que nunca van a predicar, los que no han tomado en serio el evangelismo de proclamar a Cristo como Señor y Salvador personal. Oye, esos son los que tendrían que orar más, porque no van ellos, pero van otros. Qué lindo, hermano. Qué lindo, qué bendición. Vamos a estar leyendo algunos otros comentarios. Así que contento, hermano, porque ayer pudimos predicar la palabra eterna del Señor. Nuestro hermano José Sontay, el pastor José Sontay, nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Saludos desde acá, de Estados Unidos, del estado de Georgia, Atlanta. Dios bendiga al pastor José Sontay. Qué bendición. Gracias, estimado siervo, por ese saludo. Qué lindo, qué maravilla. Gracias por compartir con nosotros. La hermanita Karen nos dice: Dios bendiga a la hermanita Karen. Ahora vamos a estar respondiendo la pregunta. Buenas tardes, mi hermano Richard. Dios lo use grandemente en este día, en el trabajo, pero atenta a la palabra. Houston, Texas, compartida la bendición. Gracias. Gracias, mi hermanita Karen, por ese saludo. Saludos para Houston, Texas. La hermana Daisy nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, que el Señor le use para su gloria desde casita escuchándolo. Gracias, mi hermana Daisy. Saludos en Cristo para usted y su familia. La hermanita Axa nos escribe que estuvo predicando con nosotros ayer. Nos dice: amén, ayer el infierno se puso de acuerdo. El Señor Jesucristo es siempre victorioso. Gloria al Señor, amén, amén, amén. Fue una tremenda bendición predicar ayer. Tremendo, hermano. Impresionante, hermano, la oposición, pero Dios nos dio la victoria. Ya, Dios nos dio una tremenda victoria allí, predicando por misericordia la gloriosa palabra del Señor. Oye, qué lindo, hermano, es poder predicar. Ya es una maravilla. Ya. Así que vamos, mi hermano Steven, a la cortina y a la cuña y a la cortina de la predicación.
Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde, 18 minutos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. ¡Qué bendición! Vamos entonces a dar la respuesta, Dios mediante, si así lo permite el Espíritu Santo. Vamos a responder esta pregunta que nos hacía nuestra hermana Karen de allá de los Estados Unidos, de Houston, Texas. Ella nos preguntaba acerca de Primera de Samuel capítulo 16, Primera de Samuel capítulo 16, y en específico del versículo 23. Vamos a leer el verso 23. Mire lo que dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio estando mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, nuestra hermana Karen nos decía, hermano, pero ¿cómo Dios puede enviar un espíritu malo a alguien? Si Él es perfecto, ¿cómo Dios puede enviarle un espíritu malo a alguna persona? En este caso, un espíritu que actuaba en la psiquis, en la mente, en la manera de pensar de Saúl. ¿Cómo Dios, en algún sentido siendo bueno, cómo puede utilizar un espíritu malo para enviárselo a una persona? Esa puede ser la mirada sencilla, simple acerca de la pregunta y en cuanto a este versículo bíblico. Pero esto hay que contextualizarlo. Ya hay que contextualizarlo. Lo primero que tenemos que decir, mis amados hermanos, que Dios nunca le va a mandar un espíritu malo. Dios nunca le va a mandar un espíritu malo a una persona que le sirva y que le obedezca. ¿Ya? O sea, Dios no le va a enviar un espíritu malo a alguien que tiene fe, que obedece y que ama profundamente a Dios. Entonces, ¿por qué Dios a algunas personas les puede enviar un espíritu malo? Dios le envía un espíritu malo a ciertas personas que están en un nivel de pecado profundo.
y en especial de un tipo de pecado. Anótelo usted por allí. ¿Qué tipo de pecado? El pecado de rebelión y de desobediencia. El pecado de rebelión y de desobediencia. ¿Ya? O sea, no es simplemente cuando alguien peca que Dios le envía un juicio de inmediato enviándole un espíritu malo. No. Dios le envía un espíritu malo a alguien cuando esa persona ya ha actuado conscientemente, abiertamente, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si alguien falla, peca en el día, en alguna situación cotidiana, no es que de inmediato Dios envíe un espíritu malo para castigar a esa persona, no. Sino que Dios le envía un espíritu malo a alguien, otras versiones dicen un espíritu maligno, cuando ya esa persona desafió abiertamente los planes de Dios. Cuando esa persona desafió abiertamente el someterse a los planes de Dios. Es consciente de los planes de Dios, sabe lo que Dios quiere hacer con su vida, sabe que Dios quiere tal cosa de él o de ella, pero la persona conscientemente desafía a Dios, desafía la autoridad de Dios y desafía los planes de Dios. Hermano Richard, pero es que ¿cómo Dios va a permitir esto? ¿Cómo Dios va a permitir que en alguna medida una persona sea castigada por él de esa manera, siendo que él es bueno? Es que no debemos olvidar, hermano, que el Dios Todopoderoso nunca ha perdido el control de su creación. Dios es soberano. Dios nunca ha perdido el control de su creación. Y dentro de su creación están, hermano, todo tipo de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, de seres espirituales que tal vez incluso hasta desconocemos, alguna especie de ellos que Dios creó. ¿Ya? Y dentro de los ángeles hay un sector que es conocido como los ángeles caídos. Ya ahí eso se encuentra, usted puede leerlo en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28 y en Apocalipsis capítulo 12, donde se habla, hermano, especialmente en Apocalipsis capítulo 12, donde se habla específicamente cómo el dragón, el diablo, arrastró a la tercera parte de los ángeles. Mira, qué tremendo, hermano. Imagínate, y los ángeles son millones de millones. No son 3 ángeles. Oye, la Biblia menciona algunos ángeles, algunos arcángeles, con nombre, pero son millones de millones. Y un tercio de esos ángeles se rebeló en contra de Dios, instigados por Satanás. Entonces, hay un número considerable, hermano, de ángeles caídos que están en contra de la voluntad de Dios. Es impresionante, realmente uno queda impresionado, uno queda boquiabierto al ver esto. Al darnos cuenta, hermano, la tremenda rebelión. Mira lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, Ya, y este es el texto. He aquí un gran dragón escarlata, Satanás,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí metafóricamente estrellas se refiere a los ángeles. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Te acuerdas cuando? Porque mira, la escritura también va hablando de manera simbólica. ¿Te acuerdas cuando Dios le habla a Abraham y le dice: sal, Abraham, mira las estrellas, así será tu descendencia? Las estrellas implican, por ejemplo, en el caso de Abraham, implicaba que esas estrellas representaban algo, representaban los descendientes que Abraham tendría, representaban personas. Entonces, el término estrella va teniendo diferentes aplicaciones. En ese caso implica personas, es decir, criaturas, seres. En este caso, estrella implica seres angelicales. Impresionante. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Ve? ¿Qué arrojó esa estrella? Esos ángeles fueron arrojados junto a Satanás. O sea, Satanás, hermano, al ser expulsado del tercer cielo, él atrajo consigo a un tercio de los ángeles que se rebelaron, hermano, en contra de Dios, junto con Satanás, y que Jehová lo reprenda. Impresionante. Ahora, cuando Dios arrojó a esos demonios, cuando Dios arrojó al diablo y a esos demonios, oye, saca la cuenta cómo se le llama acá el gran dragón. O sea, el diablo, que el Señor lo reprenda, es un ser pero perverso, malévolo, tremendo, y que el Señor Jesucristo lo reprenda. Mira el poder de engaño, cómo pudo envolver a un tercio de los millares de ángeles. Posiblemente se revelaron millones de ángeles. Tremendo, hermano. Y saca la cuenta cada uno de ellos el poder que tiene, ángeles caídos. Pero a pesar que se rebelaron, Dios nunca perdió ni ha perdido el control sobre ellos. Dios sigue teniendo autoridad sobre ellos. Dios sigue teniendo poder sobre ellos. Dios sigue teniendo autoridad sobre ellos. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si se va entendiendo esta enseñanza, colóqueme allí, escríbame si se va comprendiendo. Dios, a pesar que esos ángeles se rebelaron, Dios no perdió nunca el control sobre ellos. Si nosotros vamos a Job capítulo 1, ya, Job capítulo 1, Job está antes de los Salmos. Job capítulo 1, mira lo que dice Job capítulo 1, verso 6, se va entendiendo esta enseñanza. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, el Dios Todopoderoso. La palabra Jehová significa el autoexistente. Qué lindo, hermano. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás en ese momento ya era un ángel caído, ya había sido expulsado del tercer cielo, pero aún así, cada cierto tiempo, él tenía que darle un informe a Dios. O sea, el diablo y los demonios, y que el Señor los reprenda. Ellos nunca, hermano, han llegado a la autonomía, nunca han llegado a la plena independencia de la autoridad de Dios. A pesar que están en un estado de rebelión, deben sujetarse al Dios Todopoderoso. Y el diablo cada cierto tiempo tiene que informarle a Dios qué está haciendo.
O sea, Dios sigue teniendo autoridad sobre él. Oye, ¿cuánto alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? ¿Cuántos pueden decir, Dios nunca pierde el control? Dios nunca pierde el control. Él nunca ha dejado de ser soberano. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Oye, ¿cómo se sentirá el diablo y los demonios cuando cada cierto tiempo Dios los llama a dar cuenta? Oye, si hay algo que le molesta a un rebelde, a un porfiado, a un obstinado, a un obsecuente, a una persona porfiada, a un tosudo, oye, si hay algo que le da rabia es dar cuenta. Vea usted a un hijo en una casa, un hijo porfiado, un hijo rebelde, véale la cara de enojo cuando el papá y la mamá le piden cuentas. ¿Cómo está? ¿Cómo se enoja? Impresionante. ¿Cómo se sentirá el diablo y que el Señor lo reprenda? Que igual tiene que ir a dar cuenta, tiene que informar, tiene que avisar. Vea usted los delincuentes cuando cada cierto tiempo tienen que ir a firmar. Les dan una libertad, pero una libertad vigilada, una libertad bajo supervisión, una libertad con ciertas reglas. Tienen que ir a firmar. Oye, y lo mínimo que tienen que hacer es ir a firmar. Y sabe que muchos de ellos ni siquiera van a firmar. Porfiados, rebeldes. ¿Cómo se sentirá el maligno que el Señor lo reprenda? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, de andar vigilando, de andar observando, de andar molestando. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oye, mira cómo Dios lo describe a Job, qué hermoso. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? De balde implica, ¿acaso Dios? A ver, vamos a leerlo nuevamente. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, aquí está diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de manera gratuita, sin ningún beneficio? Eso significa de balde. Y Satanás luego le dice, ¿no le ha acercado alrededor a él? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira todo lo que le dice Satanás. Oye, pero ¿cómo Satanás sabe todo eso de Job? Porque Satanás llevaba tiempo mirando a Job, mirando que era recto, mirando que era consagrado, mirando que era íntegro, que era perfecto, mirando que era temeroso. O sea, los demonios ven cuando hay un cristiano entregado a Dios. Satanás había visto, hermano, la bendición que Dios le había dado a Job, y por pura gracia, por pura misericordia. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Te das cuenta? O sea, Satanás es un rebelde, es un porfiado, es un ángel caído, fue expulsado del huerto, anda haciendo sus triquiñuelas aquí en la tierra, atacando a la gente, especialmente a los hijos de Dios, a los cristianos, a los redimidos. Pero cuando él se dispone a atacar a un verdadero siervo de Dios, a una verdadera sierva de Dios, tiene que recibir la autorización de Dios. O sea, Dios no pierde el control, mis amados hermanos. Dios no pierde el control de la situación jamás.
Dios siempre tiene todo bajo control. Entonces, bajo el control de Dios, no solamente están los ángeles de Dios, no solamente están los ángeles santos, los que no se rebelaron. Bajo el control de Dios están todos los ángeles caídos. Los demonios están todos bajo el control de Dios. ¿Se acuerda cuando los demonios le dijeron a Jesús: ¿nos has venido a atormentar antes de tiempo? ¿Se acuerda cuando ocurre eso? ¡Qué tremendo! Impresionante. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 8. Ya vamos a ir a este pasaje. Mateo capítulo 8. O sea, mira, piensa tú en quiénes trabaja Satanás. ¿Sabes en quiénes trabaja Satanás? En gente como ellos. Si hay un terreno fértil para el diablo y los demonios y que el Señor los reprenda, si hay un terreno fértil en la rebelión, en la desobediencia, es, hermano, la indiferencia, la indolencia, la astucia, la mentira. O sea, si hay alguna persona que tiene ese sentir, oye, hermano, qué tremendo. ¿Sabe que el maligno trabaja fuertemente en esa gente? En el caso de Job no pudieron trabajar en su persona. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Atacarlo con cosas exteriores. Porque él como persona tenía todas las puertas espirituales de su vida cerradas a los demonios. Qué tremendo, hermano. Entonces, por eso los ataques fueron externos. Impresionante. Alguien puede tener ataque en su mente. Un ataque a la mente es un ataque, hermano, que busca afligir a la persona. Pero si esa persona está en oración, en ayuno, en búsqueda, esa persona no va a ceder a esos pensamientos. Pueden afligirle esos pensamientos, pero esos pensamientos no lo van a controlar. ¿Por qué? Porque el problema del diablo es que esa persona no le ha abierto puertas. Ese es un problema para el diablo. Pero ¿cuánta gente, hermano, miente, engaña, falsea, es orgulloso, es orgullosa, es rebelde, es porfiado? Oye, todas esas espiritualmente son puertas. Entonces, los demonios, hermano, trabajan internamente en personas, hermano, que son como ellos. Mentirosos. Los demonios son mentirosos, los demonios son soberbios, los demonios son altivos, los demonios, hermanos, son terribles, los demonios son tremendamente rebeldes. Pueden saber, ellos sabían las cosas de Dios, pero conscientemente se rebelaron contra Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. Estamos hablando que Dios no pierde el control sobre su creación. Mateo capítulo 8. Vamos a ir primero a otro pasaje. Ya vamos a leer Mateo capítulo 8. Voy a poner aquí. Vamos a ir primeramente a Zacarías. A Zacarías capítulo 3. Vayan ustedes anotando estos versículos. Zacarías capítulo 3. Escríbame usted allí si se va comprendiendo esta palabra. Dios nunca pierde el control, ni siquiera de los rebeldes. Zacarías capítulo 3, verso 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ve? O sea, tenía que estar allí él, y en el momento que se le diera la oportunidad, acusaba al sumo sacerdote judío. O sea, ¿te das cuenta? O sea, él está sometido a la autoridad mayor que es Dios.
Él se muestra poderoso frente a la gente, frente a la iglesia satánica, luciferina. Él los engaña haciéndoles creer que Él es muy poderoso y prácticamente independiente de Dios, pero es mentira. Él tiene que someterse a la autoridad máxima, que es Dios. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene autoridad sobre él? Oh Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Qué lindo. Eso es lo que hace Dios. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. O sea, te das cuenta, hermano, cómo el maligno incluso cuando quiere atacar a alguien, aún así tiene que, hermano, recibir la oportunidad de Dios para acusar a esa persona. Esa es una de las características de Satanás, que es un acusador. Constantemente se dedica a acusar a los cristianos. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Entonces, Dios siempre tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Y Dios le permitió a Satanás atacar a Job para perfeccionar a Job, para purificar a Job, para glorificarse en Job. Dios lo permitió. O sea, Dios tiene una autoridad sobre los ángeles que no se rebelaron, y Dios nunca ha perdido el control. Ya nunca ha perdido el control sobre los ángeles caídos. Jamás ha perdido el control. Impresionante. ¿Te das cuenta aquí en el caso de la visión que tiene Zacarías en cuanto a Josué? Cómo Satanás acusa a Josué, el sumo sacerdote, cómo lo acusa delante de Dios. Pero Satanás no se va en contra de Dios. Satanás no hace un escándalo allí como de mostrar que él es más poderoso. No, él está allí como un fiscal, como un acusador, para denunciar una situación X o para calumniar. ¿Te das cuenta, no? Pero básicamente, más que para calumniar en ese contexto, él las hace de acusador. Ve un error en ti y te acusa. Y que el Señor lo reprenda. Mateo capítulo 8, vamos a ir a este pasaje bíblico. Mateo capítulo 8. Mira qué interesante este relato. Y vamos a leer, creo que es Mateo capítulo 8, ¿no? A ver. Acá está. Vamos a leer del verso 28. Mateo capítulo 8, verso 28, anótalo. En el nombre del Señor Jesucristo, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. 2 endemoniados, es decir, 2 personas que estaban poseídas por demonios. En algún momento esas personas le abrieron las puertas de su ser por medio de, no sé, puede ser cualquier cosa, ambición, orgullo, soberbia, rebelión, mentira, cualquier tipo de pecado fuerte, brujería, etcétera, y que el Señor reprenda al diablo, y quedaron poseídos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Ve? Ellos saben que el Mesías tiene poder sobre ellos. El Padre tiene poder sobre ellos. El Hijo tiene poder sobre ellos, el Mesías, y el Espíritu Santo tiene poder sobre ellos. Ellos saben que un día van a ser castigados ya de manera concluyente, definitiva. Saben que serán castigados eternamente. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Impresionante. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, mira la frase que ocupa, si nos echa fuera. Y los demonios le rogaron, mira, le rogaron. Oye, qué tremendo, hermano. Los demonios que estaban en la vida de esos dos endemoniados, digamos, los demonios que estaban en esas personas, le ruegan a Cristo. Oye, ¿por qué le ruegan? Porque reconocen autoridad en el Mesías sobre ellos. Y saca la cuenta, hermano, que por lo menos en cada uno de ellos había por lo menos 2000 demonios. Saca la cuenta, por lo menos 4000 demonios que reconocen autoridad sobre el Mesías. O mejor dicho, reconocen autoridad del Mesías. O que el Mesías tiene autoridad sobre ellos. Tremendo, hermano. 4000 demonios mínimo reconocen que el Mesías tiene autoridad sobre ellos. Impresionante. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, mira la palabra que ocupa, permítenos, le piden la autorización, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él, el Mesías, él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron las aguas. Imagínate, esos demonios de una liquidaron a una cantidad tremenda de cerdos. ¿Qué te parece? Pero ellos, ¿qué hicieron? Le pidieron permiso. ¿Cuál es el texto? Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versos 31 y 32. ¿Te das cuenta? Dios no pierde el control sobre los ángeles caídos. Entonces en este caso dice el verso 23, 1 Samuel 16, 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué Dios le envía un espíritu malo o un espíritu maligno a Saúl? ¿Por qué? Porque Saúl había sido un rebelde. Si tú léase para que se entienda todo el contexto. Si tú lees el capítulo 13 de Primera de Samuel, si tú lees el capítulo 15 de Primera de Samuel, si tú lees estos dos capítulos completos, te vas a dar cuenta cómo, hermano, Saúl desobedeció descaradamente a Dios. Descaradamente a Dios. Dios le dijo, haz esto, esto y esto. Y el porfiado hizo como quiso. Y cuando lo pillaron, quiso mentirle al profeta. Dios usó al profeta para decirle, oye, esto que tú hiciste, no lo hiciste como Dios te mandó. Y él fue y le dijo, no, si yo hice como Dios me mandó. Mintiéndole en la cara primero a Dios y al profeta de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le manda un espíritu malo a Saúl? Porque Saúl había llegado a un nivel máximo de rebelión. O sea, se había rebelado de manera absolutamente descarada.
Entonces, ¿Dios puede darle una misión, una función a un espíritu malo? Sí, porque Dios tiene autoridad sobre los espíritus malignos, sobre los demonios, sobre los ángeles caídos. Y en el caso de Saúl, Dios ya lo había desechado. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Te das cuenta? O sea, cuando ya hay alguien, hermano, que no quiere entender, lo que va a suceder, hermano, es que Dios castigue, pero terriblemente a esa persona que se rebeló. No es simplemente un pecado aquí, un pecado allá. No. Saúl se rebeló abiertamente en contra de Dios, siendo que cuando Dios lo escoge como rey, él no era nadie. Y Dios lo tomó y lo honró. Y el hombre partió excelente, pero después se volvió un soberbio. Impresionante. Léase, debido al tiempo no lo voy a poder leer yo, léase 1 Samuel 18:10, 1 Samuel 19:9. Pero ¿en qué momento, hermano, va partiendo toda esta calamidad sobre Saúl? Por su rebelión. Su rebelión, su rebelión. Acá está. 1 Samuel 15, verso, vamos a leer, versículo 15, mira lo que dice. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Mira el porfiado. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, tremendo, hermano, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Mira, después de todo, hermano, lo que mintió, después de toda su desobediencia, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, el castigo de Dios a ese nivel
al nivel de que Dios le mandara un espíritu maligno. Ya, o sea, el castigo de Dios sobre Saúl al nivel de mandarle un espíritu maligno que lo atormentara, fue como resultado o fue la respuesta de Dios o fue a consecuencia de su terrible rebelión. Así que no juguemos con Dios, no juguemos con Dios. Seamos obedientes. En la gracia Dios igual nos llama a obedecer, a vivir la palabra. Seamos obedientes al Mesías. Y no olvidemos que Dios tiene todo bajo control. Dios nunca le va a enviar un espíritu maligno a alguien que le ama, que le obedece y que le sirve. Puede ser falto, pero ese falto nunca va a desafiar a Dios, jamás. Esa persona puede caer, pero va a buscar la misericordia de Dios y Dios lo va a levantar. Diferente es cuando alguien abiertamente se revela contra Dios. Así que seamos obedientes. Y hasta aquí dejamos esta enseñanza. Pidámosle al Espíritu Santo la fuerza para permanecer. Que Dios nos bendiga. Es su programa Doctrina Apostólica. Ya, mis amados, nos estamos despidiendo rápidamente. Gracias, mi hermano Steven. Gracias a todos los que estuvieron allí en sintonía. Que Dios nos haga ser humildes, a ser obedientes, a someternos a Dios. Y si nos mantenemos así, en la gracia de Cristo, tomados de la gracia del Señor, permaneceremos, ya, para la gloria del Señor. Y bueno, esta respuesta fue en relación a la pregunta que nos hizo la hermana Karen. Gracias a todos los que contribuyen para nuestro programa Doctrina Apostólica, para que sigamos enseñando gratuitamente la palabra de Dios. Si usted quiere contribuir a nuestro programa, nos puede escribir ahí al más 569 5318 6585 para que nosotros le demos los datos para apoyar este ministerio de la palabra. Nos despedimos con un Maranata, el Señor viene.